Desde la Unión Colombiana del Sur les saluda el pastor Juan Emerson Hernández con la iniciativa de Reavivamiento y Reforma. Este año con el libro El deseado de todas las gentes, capítulos 1 y 2. Capítulo 1. Dios con nosotros. Jesús era la palabra de Dios. Al venir a este mundo, iba a mostrar al mundo, a los seres humanos y a los ángeles, el verdadero carácter de Dios. No solamente para los seres humanos, sino también para los seres no caídos. Mirando a Jesús, vemos la gloria de Dios y la ley que se rige en el cielo. En el cielo rige la ley de dar. Jesús recibió todo del Padre para dárnoslo a nosotros. De esta forma se cumple el ciclo de benevolencia, donde se recibe para dar. Esta ley fue quebrantada en el cielo por aquel querubín que quiso llegar a ser el primero, el superior, que se convirtió en Satanás. Y empezó a desvirtuar el carácter de Dios. Empezó a echarle la culpa a Dios de que Él era el causante del pecado y del sufrimiento y que la ley de Dios no era la más correcta. Así engañó a muchos ángeles y también llegó a engañar a los seres humanos. Esta tierra empezó a quedar oscurecida por los engaños de Satanás y ausente de la presencia de Dios. Satanás empezó a declarar que era imposible para los seres creados cumplir y obedecer los preceptos divinos. Entonces, debía desenmascararse al enemigo. Pero, ¿cómo podría hacerse? Mucha gente piensa que lo que Dios debió haber hecho es haber destruido a Satanás. Pero miremos lo que dice la escritora Helena Harmon de White. Esto no podía hacerse por la fuerza. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido. No puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. En todo el universo había un solo ser que podía realizar esta obra. Únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer. El plan de nuestra redención fue una revelación de un secreto guardado por siglos acerca de la salvación del hombre. Veamos cómo lo menciona la sierva. Desde el principio, Dios y Cristo sabían que la apostasía de Satanás y de la caída del hombre, seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vendría en el cuerpo de nuestra bajeza. Su gloria sería velada, su grandeza y majestad serían ocultas a fin de poder acercarse al hombre. Tomó nuestra naturaleza y pasó por nuestras vicisitudes, sufrió nuestras tentaciones. Ninguna de las tentaciones que los seres humanos sufren no fue afrontada por Cristo. De haber sido así, Satanás hubiera tenido la razón. Como hombre hizo frente a la tentación solo con el poder que Dios le daba a él como si fuera un ser humano. Su vida testifica entonces que todo ser humano puede llegar a ser obediente a los preceptos de Dios. Pero Dios no solo dio a su Hijo para que viniese a morir por el hombre y para que diera su vida para salvarnos del pecado. Dio a su Hijo para que formara parte de la familia humana. Dio a su Hijo para que llegara a estar por siempre
formando parte de la naturaleza humana. Esta es una garantía de que Dios está dispuesto a cumplir todas y cada una de sus bendiciones y de sus promesas. Por medio de la obra redentora de Cristo, Dios es dado a conocer como un ser de amor. Ahora, entonces, las acusaciones de Satanás quedan refutadas. El pecado ya nunca más podrá volver a entrar en el universo. Y aquí, en esta tierra, donde el Rey del universo vivió, sufrió y murió en la cruz, aquí mismo, en esta tierra, Él establecerá su trono y su morada para estar siempre con el ser humano. Ahora veamos el capítulo 2. El pueblo elegido. Los judíos habían esperado al Mesías. Durante muchos años se predecía la venida del Mesías, pero el Mesías vino a los suyos, dice la Biblia, y los suyos no le recibieron. Sin embargo, Dios había escogido al pueblo de Israel para que fueran sus representantes, para que se convirtieran como una fuente de salvación. Ellos debían revelar al mundo el carácter verdadero de Dios. Pero los israelitas cifraron sus esperanzas en la grandeza, en el orgullo. Si su pueblo hubiera sido fiel, entonces Dios hubiera podido cumplir los propósitos de exaltarlos y de bendecirlos, como lo predice en muchas partes de la palabra de Dios. Pero a causa de la infidelidad, solo Dios pudo cumplir esos propósitos por medio del sufrimiento y de la humillación. Ellos sufrieron la opresión, fueron dispersados por varias naciones. Y entonces, de esta manera, Dios pudo lograr que la luz de la verdad llegara a todas esas naciones. Sin embargo, Dios había advertido o prevenido a los israelitas de la unión con los paganos. Y ellos tomaron esta ordenanza de Dios como un obstáculo para acercarse a los que Dios quería salvar. Y entonces, en vez de acercar a la humanidad a Dios, la estaban alejando. Dios quería que este país fuera el que conociera mejor de la palabra de Él. Ellos entonces establecieron sinagogas y por toda la nación colocaron sinagogas y empezaron a instruir acerca de los ritos y las ceremonias. Pero llegó el momento donde cifraron más su atención en los ritos y las ceremonias. Se convirtieron como en unos protagonistas de unas escenas sin sentido. Le daban más atención a los ritos y a las ceremonias que al personaje que estos ritos y ceremonias simbolizaban. De esta forma, Dios tenía que venir para colocar otra enseñanza más clara. Satanás obraba de esta forma. Aunque los judíos deseaban el advenimiento del Mesías, no buscaban la liberación del pecado. Ellos buscaban era la liberación de la opresión de los romanos. En el tiempo cuando Jesucristo nació, el gobierno romano reclamaba el derecho de colocar allí a los sacerdotes. Pero los sacerdotes, ellos decían, nosotros somos una nación independiente, o en aspecto religioso somos independientes, nosotros podemos hacerlo. Pero el sumo sacerdote llegó a ser elegido a través de fraude, cohecho, homicidio, y de esta forma el sacerdocio cada vez estaba más corrompido. Este era el ambiente cuando Cristo Jesús iba a nacer en Belén, allí en el establo. La codicia, la avaricia y la apatía espiritual roían el corazón de la nación. La sierva de Dios dice lo siguiente: el pueblo, en sus tinieblas y opresión, y los gobernantes sedientos de poder, anhelaban la venida de aquel que vencería a sus enemigos y devolvería el reino a Israel. Habían estudiado las profecías, pero sin percepción espiritual. Así habían pasado por alto aquellos pasajes que señalaban la humillación de Cristo en su primer advenimiento y aplicaban mal los que hablaban de la gloria de su segunda venida. El orgullo oscurecía su visión
Interpretaban las profecías de acuerdo a sus deseos egoístas. Lo mismo puede ocurrirle en el día de hoy al pueblo escogido de Dios. Veamos qué podemos aprender entonces de estos 2 capítulos del libro El deseado de todas las gentes. Primero, Cristo vino a revelar el carácter amoroso de Dios. Tengamos en cuenta, ese era el propósito de Dios, de Cristo Jesús. Segundo, el plan de la redención será tema de estudio para los seres humanos y para los seres no caídos. Ese será el tema de estudio por la eternidad. Tercero, el amor se despierta únicamente a través del amor. No hay otra forma. Y cuarto, nuestra función es acercar a la humanidad a Dios, no alejarla, acercar a la humanidad a Dios. Cumplir con el propósito divino es cumplir con el reavivamiento y la reforma. Que Dios les bendiga.